gracias. Es para mí un grato placer y simultáneamente una gran tener, diríamos, y vimos algunas reflexiones de varios versículos de este capítulo 23 de Josué. Y hoy nos vamos a detener a considerar el último capítulo del libro de Josué, que es Josué 24, donde también en otro momento cercano al primero, Josué tiene sus postrer mensajes antes que el Señor lo recibiera en su gloria. Así que en el capítulo 24 de Josué tendremos la base para nuestra meditación en esta ocasión. Así que comenzamos a leer. Reitero, Josué capítulo 24, comenzando la lectura del versículo 1. Y dice así la palabra de Dios de Israel. Y servían a dioses extraños. Tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que los poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam,
por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos y eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a otros dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios.
y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Hasta aquí, por ahora, en la lectura de la palabra de Dios. Habíamos dicho que si teníamos que ponerle un título al mensaje de anoche era la despedida. Y esta es la despedida parte 2 con la apelación profunda que hace Josué a todo su pueblo del cual se estaba despidiendo. Ya Josué era un hombre anciano, un hombre entrado en edad, pero mantenía su firmeza, su lucidez y mantenía bien firmes sus convicciones del principio. Aquí nos encontramos que los primeros 13 versículos de este capítulo 24 son una breve reseña histórica de la historia de Israel desde su comienzo en Tare, en Abraham, hasta ese momento que estaban viviendo. Y vemos un resumen histórico de todo lo que vivieron y la experiencia del pueblo de Dios en las diferentes etapas y a través de los diferentes patriarcas, como Abraham, como Isaac, como Jacob, y Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. De allí fueron sacados por Dios a través de Moisés. Después Dios se llevó a Moisés y tenía preparado a Josué. Moisés confirma a Josué en su sucesión para que conduzca al pueblo hebreo hasta la tierra prometida. Y ya están en la tierra prometida, ya se había distribuido la tierra según la cantidad de tribus que había, y a cada uno le fue dada su porción. Y ahora, a partir del versículo 14, nos encontramos con una profunda apelación de Josué a todo el pueblo. En el versículo 14 leímos así: ahora pues, un mensaje actual, un mensaje vigente, un mensaje para ahora. Como era urgente en el tiempo de Josué, las palabras de Josué siguen resonando en este tiempo, ahora, para los que somos parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios. A través de esta porción nosotros, aquí y ahora, tenemos enseñanza puntual para cada uno de nosotros. Es una apelación de parte de Dios
que va como una flecha directamente a nuestros corazones. Y comienza el versículo 14 diciendo, ahora pues, ahora, esto es urgente, esto no es para dilatarlo, esto no es para dejarlo pasar. Hay cosas que tenemos que hacer con urgencia. Y acá vemos que lo que Dios demanda con urgencia a través de todos los tiempos, lo marca con esta palabra y con esta breve expresión. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Les está diciendo Josué que hay cosas que no están funcionando bien, que había familias y había muchas personas de parte del pueblo de Dios que estaban practicando la idolatría, que estaban siguiendo a ídolos. Y entonces esto no solamente Josué lo dice ahora, sino que lo había dicho en el capítulo anterior. Y ustedes recordarán que en el capítulo 23, el versículo 7, dice así la palabra de Dios, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Había algo que bullía en el corazón de Josué y era un motivo de profunda tristeza, y lo veía como una responsabilidad suya hablarle al pueblo de este tema, del problema de la idolatría y todas las consecuencias funestas que esto traería. Y también en el versículo 16 de Josué 23 leemos que Josué dice así: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Dios les dio una excelente y maravillosa tierra. Dios lo colmó al pueblo de múltiples bendiciones. Dios estuvo con ellos, peleando por ellos durante todo este tiempo de conquista. Ya se habían repartido las porciones de tierra por heredad para cada una de las tribus. Pero Josué les advierte algo. Lo dijo en el mensaje anterior y lo reitera en este mensaje también. Tengan cuidado. Lo que Dios demanda con urgencia de su pueblo a través de los tiempos. Ahora pues, ¿qué exige Dios? Que el pueblo le tema, que el pueblo lo respete, lo honre, que el pueblo se sujete a su voluntad, a la voluntad soberana de Dios, y que el pueblo obedezca incondicionalmente a toda su palabra y que sirva a Dios con integridad de todo corazón y también en verdad. No es servir por servir. Dios aprueba nuestro servicio siempre y cuando nuestro corazón esté en condiciones.
Dios no puede aceptar el servicio de alguien que esté practicando la idolatría. Y cuando estamos hablando de idolatría, aquí Moisés está diciendo que el pueblo inmediatamente ahora tiene que separarse de todo tipo de idolatría. Y cuando estamos hablando de idolatría, no estamos hablando solamente de imágenes, de altares, de cuadros, de figuras que nosotros podemos adorar o que podemos honrar. No, esto es una pequeña parte de la idolatría en la que puede estar ocupado nuestro corazón. Pero para que nosotros tengamos una definición más concreta y precisa de lo que es idolatría, tenemos que decir lo siguiente, y esto podemos subrayarlo y grabarlo en nuestro corazón. Idolatría es todo aquello que impide a Dios que sea mi máxima prioridad. Idolatría es todo aquello que me aparta del amor a Dios como Dios manda. Amarle con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, amarle con todo. Eso es lo que Dios quiere como primer mandamiento para cada uno de sus hijos, para cada uno de los integrantes de su pueblo. Por lo tanto, si hay algo que en este momento no está permitiendo que Dios sea el primero en mi vida, Dios no va a ser ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. O Dios tiene la máxima prioridad en todo mi corazón, pero jamás va a ser segundo, tercero o cuarto. Si Dios no es el primero en tu vida y en mi vida, no es nada. Podemos estar practicando una religión, podemos aparentar cierta espiritualidad, pero si el Señor Jesucristo no es el soberano de mi corazón, entonces en estas condiciones, a través de un corazón dividido, no puedo servir a Dios. Puedo, pero Dios no va a aceptar para nada ese tipo de servicio. Por eso, qué importante es lo que vemos aquí. Y vemos cómo Josué lo dice en el versículo 14, lo reitera en el versículo 20, y dice, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, vaya entre comillas, ídolos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Es como si Josué los está previniendo para que ellos puedan retener con ellos toda la bendición que Dios les había concedido. Dios los había bendecido grandemente. Dios había estado con ellos continuamente y ahora estaban disfrutando de eso, por lo cual ellos no habían hecho nada, sino que era solamente parte de la bendición inmensa que Dios les había dado. Pero si ellos seguían practicando la idolatría o había idólatras infiltrados entre el pueblo, Dios los iba a castigar, Dios los iba a disciplinar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que antes de ver lo que hacemos con nuestras manos, mira el corazón de donde salen todas las acciones que nosotros hacemos. Dios aceptará nuestro servicio
según el estado de nuestro corazón. Por eso dice que le sirvamos, sí, pero con integridad y en verdad, no en mentira, separados de todo tipo de idolatría. De esto se ocupa también el apóstol Pablo cuando habla a los hermanos de la iglesia en Corinto. En su primer carta, el capítulo 10, el versículo 14, allí nos encontramos con una breve frase. El apóstol Pablo hace una reseña de lo que sucedió con Israel en el pasado. Toma eso como referencia y dice que esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, como estas que hemos leído en el tiempo de Josué. Y dice en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 14. Una frase muy pequeña, pero una frase muy profunda que golpeaba al corazón de los hermanos de Corinto. Y no está hablando de hermanos que estaban postrándose ante estatuas o imágenes, pero les dice así, y era una realidad: por tantos, amados míos, huid de la idolatría. Era lo mismo, pero con otras palabras que le está diciendo Josué a su pueblo aquí en su discurso postrero, en su discurso de despedida. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y esto no lo tenían que hacer dentro de un tiempito, cuando les parezca a ellos, no. Esto era algo que tenían que hacer ahora, como comienza el versículo 14, después de esa reseña histórica que hemos dicho. Ahora pues, y hay cosas que el Señor nos está demandando ahora, porque Él conoce el estado de cada uno de los corazones que estamos unidos a este Zoom y que estamos escuchando ahora su palabra. Es un mensaje para ahora, es un mensaje que tiene urgencia, no es un mensaje para postergar ni para dilatar. Si entre nosotros, en nuestros corazones, hay cosas que están ocupando el lugar del Señor, tenemos que abandonarlas de inmediato. Tenemos que dejarlas en una forma acelerada, ya, ahora, no mañana, ahora. En esta misma noche tenemos que blanquear nuestra situación con Dios. Repetimos y hago esta pregunta: ¿es Dios la máxima prioridad en tu vida? ¿Estamos amando a Dios como Dios quiere que lo amemos? De esta manera nosotros estamos demostrando si somos idólatras o no, si hay cosas que tenemos que arreglar ya o no. Por ahí nos convertimos, nos entregamos a Cristo y nuestros primeros tiempos fueron realmente admirables, pero después fuimos cayendo en el conformismo, fuimos cayendo en la tibieza y cosas se fueron metiendo en nuestro corazón que desplazaron al Señor Jesucristo del primer lugar que a Él les corresponde. Por eso es el Señor de señores y Rey de reyes. Y Él no quiere una parte de nuestro corazón. Y si nuestro corazón está dividido, donde parte de nuestro corazón responde a intereses que no son santos ni son la voluntad de Dios, eso tenemos que ya, ahora mismo, pedirle al Señor que desaloje y limpie nuestro corazón de todas aquellas cosas que nosotros
sabemos que son un impedimento para que Cristo realmente sea el verdadero Señor, que sea el verdadero soberano de nuestra vida, nuestra máxima autoridad a la cual nos debemos. El anciano apóstol Juan también se ocupa de este tema. Y en su primer carta, la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5, el versículo 21, leemos así. Reitero la cita bíblica por si usted quiere tomar nota y guardarla con sus apuntes. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 21, dice así. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Cierra la carta Juan con una advertencia, con un consejo, como estaba aconsejando Josué a todo su pueblo antes de partir de este mundo. Y es esta palabra, hijitos, una palabra que el anciano Juan utiliza repetidamente en su carta. Hijitos, guardaos, tengan cuidado, una advertencia, guardaos de los ídolos, porque los ídolos nos pueden llevar a una vida de simple religiosidad y tibieza espiritual. El Señor tiene que ser Señor en la práctica, en la realidad. Con la teoría no alcanza. Como dijo Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está. Podemos decirle al Señor, Señor, y está bien que le llamemos de esta manera, porque Él es nuestro Señor. Pero una cosa es la teoría y otra cosa son la vivencia de todos los días, de cada día, ya sea en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, donde quiera que sea, o en la vida congregacional. Frente a un Dios perfecto, no podemos escondernos porque Él tiene conocimiento de las partes más íntimas de nuestro ser y conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Por eso es conveniente que nosotros nos sinceremos con nuestro Dios. Él sabe todo de nosotros. Con Él no podemos jugar a las escondidas. Por lo tanto, si hay algo que para nosotros aparentemente está escondido, puede estar escondido para mi familia, puede estar escondido frente a mis hermanos en la congregación. Pero una cosa sí tenemos que saber, que esas cosas que son motivo de vergüenza para mi vida, si alguien las supiera o se enterase, Dios las conoce. Reitero, con Dios no podemos jugar a las escondidas porque Él conoce todos los entretelones de nuestra vida. Sabe todo. Por lo tanto, sería un infantilismo espiritual procurar escondernos. Por eso, con urgencia, hoy Dios nos pide que nosotros nos sinceremos con Él. Y lo que tenemos que hacer, y nosotros sabemos de qué se trata, tenemos que hacerlo lo más pronto posible. Vamos a repasar el versículo 19, que dice así: Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso,
no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y aquí nos encontramos con atributos, características propias del carácter de Dios, atributos del Dios a quien debemos servir. Y esto lo debemos tener siempre presente. Cosas que a veces ignoramos o descuidamos. El hecho de saber que Dios es santo, santo, santo. Y así como Él es santo, Él quiere que cada uno de sus hijos y de sus discípulos seamos santos. Y cuando hacemos algún servicio para Dios, lo hagamos respaldados por una vida santo. Dios jamás va a ser nuestro cómplice. Dios no es un Dios permisivo. Dios es un Dios que juzga al pecado. Sí, que Dios es un Dios de misericordia. Sí, que Dios es un Dios que nos tiene una tremenda y gran paciencia. Pero Dios no será cómplice de nosotros, cómplice de nuestros pecados, sino que Él está aguardando que nosotros seamos sinceros con Él. Y también dice aquí Josué, haciéndole recordar al pueblo que Dios es un Dios celoso. No va a permitir que nuestro corazón sea compartido con otro. No, no. O lo llena la presencia de Dios, pero Dios no va a estar en un rinconcito o en una parte de mi corazón. Dios quiere todo nuestro corazón. Y miren, con respecto a este Dios celoso, lo que encontramos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 16 dice así: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y dice en el versículo 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, me provocaron a ira con sus ídolos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso y jamás va a dar inocente al culpable. Y si nosotros en esta hora estamos transitando por el sendero de la idolatría, Dios nos llama y nos convoca a un sinceramiento. Por eso, qué importante que nosotros tengamos esto presente. En el versículo 23 del capítulo 24 leemos: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Aquí Josué está haciendo una denuncia y les está diciendo que entre ellos, entre el pueblo de Dios, había algunos que eran idólatras. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están presentes, que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros.
Este era el mensaje apelativo del anciano Josué dirigido a todo un pueblo. Josué quería que la bendición permaneciera en medio de su pueblo. Pero para que esto sea una realidad, ellos tenían que quitar ahora, no mañana, no pasado, quitar ahora. El mensaje es un mensaje de apelación. El mensaje es un mensaje de urgencia. Hay cosas que no podemos ni debemos dejar para mañana. Por eso, volviendo al principio, el libro termina al igual que al comienzo, demandando a su pueblo obediencia, integridad y santidad para un servicio fecundo aprobado por Dios y así retener la bendición de Dios con ellos. Por esto no es nada fácil, pues demanda gran esfuerzo, pero Dios nos da esa fuerza. Por eso, esta es una apelación a una clara definición. En el versículo 14, el versículo 15, nos dice así Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis. Y acá nos habla de un testimonio personal. Que Dios permita que pueda ser el testimonio de cada familia representada aquí en esta noche a través del Zoom. ¿Cuál es el testimonio y la afirmación que hace el anciano Josué, pensando en él mismo y en toda su familia? Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esto pueda ser el testimonio de cada una de las familias que están representadas en Alta Italia, en otros lugares o aquí en Toay, a donde nosotros permanecemos y a donde nosotros nos congregamos. Que esta pueda ser su sincera oración y el cierre de este día con respecto a esta realidad. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tiempo de urgentes decisiones, tiempo de sincera reflexión. Dios espera nuestra respuesta. Es personal y es también familiar para aquellos que somos los responsables de nuestra familia, como esposos, como padres y aún como abuelos. Que Dios bendiga su maravillosa palabra.